Reporte 100. Alberto Vizcarra es vocero del Movimiento Ciudadano por el Agua y está con nosotros esta mañana. Ya se sabían el final, por eso no quisieron seguirle, Alberto. ¿O cómo la ve usted? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Juan Carlos. Bueno, yo no desprecio tu suspicacia respecto a la forma en que se está atendiendo el asunto, y obviamente que lo deseable sería que esto no obedeciera solamente a un cálculo de orden táctico o a lo que comúnmente se conoce como una retirada táctica, sí, para solventar posibles daños futuros en el escenario electoral que está por enfrente. ¿Usted se imagina a Alfonso Durazo de candidato de Morena a la gubernatura con una obra construyéndose en Hermosillo, el acuaférico, y con el sur del estado levantado en armas por esta obra? Pues no. De momento, yo no me lo imagino, sí, pero a lo mejor ellos sí se lo imaginaron. Sí. Y pues creo que está abortando esa imaginación, porque eventualmente hubo cálculos equívocos y se menospreció, como se hizo en el gobierno anterior, el peso social, la resistencia que existe frente a un problema que está reclamando soluciones adecuadas, consecuentes con la situación hídrica de Sonora, y no una política equívoca de repartir el agua que no alcanza, que es lo que divide al Estado, polariza la situación social. Y creo que ese menosprecio que se tuvo, el pensar que el movimiento del sur es un movimiento coyuntural, es un movimiento que atiende a coyunturas, el pensar que es un movimiento que tiene propietarios, que hay dueños del pueblo, y que se puede negociar con los dueños del pueblo, todo ese esquema es lo que se acaba de derrumbar. Y creo que lo que la diputada presidenta de la primera comisión de Hacienda acaba de hacer al rechazar meter a la agenda legislativa la discusión sobre la eventual aprobación de deuda para la construcción del mencionado acuaférico, con todo y lo que tú estimas, Juan Carlos, como posible, es importante que ella esté mencionando, aunque sea de manera oscura, que se requiere una solución estatal para el problema hídrico de Sonora, lo cual implica, aunque no se especifica, que el acueducto Independencia no es la solución para los problemas hídricos extremos que padece Sonora, por ser una entidad semidesértica y por tener aprovechamientos hídricos que datan de cerca de 60 años, es decir, las estructuras que se construyeron sobre las principales cuencas hídricas de la entidad, que ya están rebasadas por el crecimiento poblacional de Sonora y por los requerimientos de desarrollo presente y futuro. Necesitamos, pues, que este incidente no termine solamente en un cálculo coyuntural, en una retirada táctica, sino que este incidente sirva para reposicionar la discusión en torno a la imprescindible política de gestión de más agua para Sonora. Sí, hay una realidad aquí en Hermosillo, Alberto Vizcarra, que el norte de la ciudad tiene escasez durante el verano, sobre todo porque no hay forma de llevarla del oriente de la ciudad al norte de Hermosillo. El agua pues se tiene porque proviene del acueducto Independencia, proviene en menor medida de la presa del Molinito y de algunos pozos. Pero le preguntaba yo a la diputada Diana Platt cómo se va a solucionar lo del abasto en el norte de Hermosillo, qué hay por ejemplo, de la planta desaladora de Guaymas. Es decir, tendrá que hacerse algo para llevar agua al norte de Hermosillo, quizá no del acueducto, pero sí de una desaladora o de alguna otra fuente, Alberto. Bueno, sí, eso es algo que en lo que nosotros hemos insistido. Nosotros hicimos fuerte la expresión de
unidos por más agua y no divididos con el reparto de la que no alcanza. Esa fue nuestra, digamos, consigna del movimiento. La fuerza del movimiento del sur radica en que ha asumido la responsabilidad moral y política por la solución del problema, cosa que desgraciadamente ciertos grupos de poder económico en Hermosillo desdeñan y quieren lo fácil, lo alcance, lo que consideran al alcance, y sin importarles afectar otras regiones. Esa política es la que se tiene que acabar. Y cualquiera que gobierne o que pretenda gobernar Sonora tiene que reforzar esta política que hemos venido sosteniendo con mayor acento por los últimos 8 o 10 años. Y que los gobiernos, particularmente en el ámbito federal, han despreciado. Han despreciado porque nos acostumbramos a una política que, digamos, yo diría es la esencia del neoliberalismo, administrar lo disponible y no crecer, no ampliar la base infraestructural y de recursos que le den al país y al Estado una plataforma de mayor potencialidad de crecimiento, sino al contrario, hemos venido especulando con lo que no nos alcanza, y eso es lo que nos lleva a estas crisis de orden económico y de orden social. Yo creo que eso se tiene que revertir. Ahora, hay una manifestación de la tribu Yaqui, Alberto Vizcarra, ahí en el danzante Yaqui, Yaquis de Loma de Guamúchil. ¿Sabe usted si esta manifestación se va a quitar? Aunque las demandas son variadas, incluía también el acuaférico y el acueducto, hay otras demandas, pero ¿va a cesar esta protesta? Bueno, eso es algo que las autoridades tradicionales de la tribu deciden. De lo que yo sí me percato es de que la columna vertebral de todas las demandas es el problema que concierne al agua, sí, por razones obvias, y porque la tribu percibe que mantener en pie, porque no se ha cancelado el acuaférico, se ha retirado nada más de la discusión parlamentaria, pero no se ha cancelado, y mantener eso de pie implica que se le sigue dando y se sigue consintiendo la ilegalidad de la operación del acueducto Independencia, algo que cuestiona de manera muy fuerte a la Semarnat, a Conagua e indirectamente a la Comisión Estatal del Agua, pero particularmente a los que tienen la responsabilidad sobre la operación del acueducto Independencia. Y aquí si yo me quisiera extender un poquitito de manera rápida, Juan Carlos, porque hay que señalar que Semarnat, o sea, la Semarnat de este gobierno, o sea, la Semarnat de la Cuarta Transformación, la Conagua de este gobierno de la Cuarta Transformación, está otorgándole los permisos de paso de vía Conagua y los permisos de manifiesto de impacto ambiental Semarnat al acuaférico. Esto aparece en la Gaceta de Semarnat y lo están reconociendo públicamente los funcionarios de ambas dependencias. El caso de Semarnat dice que ellos lo otorgaron porque solo atienden a la construcción del tubo y no saben de dónde vendría esa agua. Sí. Esa es la explicación que han dado en algunas reuniones privado-públicas que se han sostenido. Creo que la de ayer en la tribu Yaqui eso revelaron, lo cual resulta completamente absurdo porque un manifiesto de impacto ambiental otorgado para una obra que va a transportar agua y que Semarnat diga que no sabe de dónde la va a traer, pues es verdaderamente un contrasentido. Lo más revelador de ese reporte de Semarnat es que la empresa promovente del permiso de manifiesto de impacto ambiental es la empresa conocida como Exploraciones Mineras del Desierto. Sí. Esa empresa fue la encargada precisamente de construir legalmente y en desacato el acueducto Independencia. Llama la atención que sea esa misma empresa, un membrete formado al calor del propósito de construir el acueducto Independencia, que ahora esté así apareciendo como la empresa promovente
del acuaférico. Sí, aunque todavía aquí no había un concurso para escoger a la empresa que pues construiría el acuaférico, es decir, se estaba adelantando esta empresa aún sin que existiera una convocatoria por parte del ayuntamiento. Bueno, eso es lo que se está revelando, sí, porque eso es lo que aparece en la Gaceta de Semarnat. Sí, o sea, ahora, ¿estaba tramitando un permiso sin tener todavía el contrato del ayuntamiento? Pues que se sepa, no hay ninguna concurso público para esa obra. Porque no había autorización del Congreso, efectivamente. Bueno, pero ¿por qué se otorga el manifiesto de impacto ambiental? Sin tener el contrato de esta empresa. Está muy extraño. Es la empresa de Samuel Fraijo, ¿no? Entiendo que sí. Sí. Y al mismo tiempo, advertido en el resolutivo o en el acuerdo de Cabildo, que se conectaría, en el dictamen de Cabildo, que se conectaría al acueducto Independencia. Sí. Que como está visto y reconocido, es una obra que está en la incertidumbre jurídica, por un lado, y por otro lado, violando disposiciones judiciales, particularmente la que concierne a los 8 amparos que pesan en su contra, y específicamente la que está relacionada con la consulta a la tribu Yaqui, la que mantiene a esa obra sin manifiesto de impacto ambiental. Sí. Todas estas cosas están consentidas por Semarnat y por Conagua. Verdaderamente aquí, el monumento a la corrupción que representó el acueducto Independencia y que sigue representando el acueducto Independencia, podría estar siendo coronado por un gobierno que se ha destacado en su discurso por el combate a la corrupción. Y lo que estamos viendo con estas revelaciones es verdaderamente un pantano de corrupción que el presidente López Obrador tiene que intervenir, y como lo dijo certeramente el alcalde de Cajeme, tiene que dar un golpe de timón en esta situación. Tenemos que revertir de manera radical esto, tenemos que cancelar en obediencia a las disposiciones judiciales y particularmente al amparo de la tribu Yaqui la operación ilegal del acueducto Independencia, y unirnos todas las fuerzas sociales, políticas, empresariales, en torno a una política de gestión de más agua que asegure la unidad de Sonora. Estamos en situaciones muy críticas, sumamente críticas en el plano económico, agravadas por la pandemia, profundizadas por un problema de inseguridad terrible, en donde tenemos prácticamente ejércitos privados paralelos del crimen organizado, como para meter a Sonora en una situación de división y de crisis. Muy bien. Profundizando esto. Alberto Vizcarra, le agradezco mucho su intervención esta mañana. No, te agradezco a ti más, Juan Carlos, por darnos el espacio. Que esté muy bien, hasta pronto. Hasta pronto. Es vocero del Movimiento Ciudadano por el Agua. Reporte 100.